Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la sesión ya, creo, número 11 de este curso. Antes de pues, comenzar, me gustaría solamente ofrecerles una disculpa por la demora en subir esta grabación, perdón, por esa distracción. He demorado un poquito en subir esta sesión debido por motivos personales, pero pues lo importante es que ya estamos retomando nuevamente esta sesión. Y bueno, pues en esta clase vamos a ver lo que es la unidad número 5, en específico la parte 2, porque en la última sesión estuvimos viendo la primera parte, que en donde estuvimos hablando sobre el español clásico, refiriéndonos al español que se desarrolló durante la época del Renacimiento en Hispania. Aquí todavía seguimos en la época del Renacimiento, pero aquí vamos a empezar a ver un español distinto, un español que ya no es propio de Hispania, claro, viene con sus bases, sus fundamentos de Hispania, pero a partir de esta sesión nosotros nos vamos a mudar, nos vamos a cambiar ahora de continente, dejamos de lado el continente europeo y ahora nos vamos a ir al continente americano porque vamos a empezar a ver cómo se desarrolla el español de América. ¿Sí? Y al español de América nos referimos no nada más al español que se habla aquí en México, no solamente al español que tiene esta mezcla de el castellano o de las lenguas de Hispania, refiriéndonos a las variantes del español que surgieron en Hispania, sino que también nos referimos cuando hablamos de español de América a las variantes que también se hablan hoy en día en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, que son variantes del español, pero siguen formando parte de lo que es este idioma general del español, pero nosotros lo conocemos como el español de América, ¿sí? De América Latina. Y pues este español de América empieza a desarrollarse durante la época colonial, porque recordemos que en 1492 es cuando los españoles llegan al continente americano. Un dato muy curioso sobre este suceso es que, bueno, yo lo veo así, una vez que he leído sobre la historia, que para mí personalmente fue un descubrimiento sin querer queriendo, que salió de pilón, porque en este caso Cristóbal Colón, quien era el líder o el responsable de esta navegación que se estaba llevando a cabo por parte de los españoles, su destino era llegar a lo que hoy en día nosotros conocemos como Japón y China, porque el fin de esta navegación o de este viaje que estaban realizando Cristóbal Colón junto con los españoles, era para confirmar que efectivamente la Tierra es esférica, porque recordemos que hace muchos años se creía que la Tierra era cuadrada hasta que por medio de estudios científicos, por medio de investigaciones, eh, se empezó a teorizar que la Tierra no era cuadrada, sino que se empezó a formular esta teoría de que la Tierra es esférica. Entonces, para asegurar esto, pues se decidió llevar a cabo un viaje por toda la extensión de la Tierra y pues este viaje es quien lo lleva a cabo Cristóbal Colón y pues también es un viaje o es ¿cómo se dice? Un plan que surge en el Reino de Castilla de Hispania y pues como Cristóbal Colón estaba al servicio de los reyes católicos de Isabela y de Aragón, ellos son los que le piden a Cristóbal Colón que participe en este viaje y sea él quien lo lidere. Y pues mientras iban camino a lo que es Japón y China, pues se topan con la tierra o el continente americano y pues ellos jamás pensaron que existiera este territorio, este continente, y al verlo pues se quedan maravillados y es ahí que empiezan a llegar a estas tierras americanas y empieza a surgir
este proceso de conquista, de colonización del continente americano. Y esto da lugar a que los españoles empiecen no solamente a conocer un nuevo territorio, sino también a mezclarse, a interactuar, a vivir, también a asentarse, establecerse en en estas tierras, perdón, de América y que empiecen a convivir con todas estos pueblos indígenas que también ellos eh, tuvieron mucha implicación en el desarrollo del español de América, el español americano. Entonces, en esta clase precisamente vamos a ver todo este proceso de hispanización, ¿sí? De hecho, ustedes, en la evidencia que más adelante les voy a explicar, ustedes van a tener que investigar más a detalle sobre la hispanización de América. Nosotros ahorita, bueno, vamos a enfocar principalmente en cómo este proceso de hispanización tuvo su papel en lo que fue el desarrollo del español de América, pero ustedes ya van a investigar otros aspectos que también tienen que ver con este proceso de hispanización, que solamente ya para terminar con esta introducción general de lo que vamos a ver en esta clase, si yo les digo el término hispanización, quizá ustedes puedan recordar lo que fue el término de romanización. Recordemos que los romanos cuando llegan a Hispania, ellos pues llegan en plan de conquistar, ¿verdad? Este territorio de la península ibérica y comienza este proceso de romanización que duró alrededor de 200 años y se le llama romanización porque fue un proceso en donde se conquistó toda la península ibérica, pero no solamente se conquistó a través del sometimiento de los pueblos prerromanos, sino que se conquistó también en lo que fue la lengua, en lo que fue la cultura, en lo que fue la religión, en lo que fue la sociedad, porque ahora la península ibérica adoptaba el estilo de vida del Imperio Romano. Entonces, pues ahora sí, que prácticamente lo que hicieron los españoles fue replicar lo que les sucedió a ellos, pero ahora en América. Y es por eso que se le llama el proceso de hispanización, porque ahora América tenía que adoptar el estilo de vida de Hispania, de los españoles. Por eso se le llama hispanización. ¿Ok? Entonces es un proceso similar, parecido, claro, con diferentes continentes, pero es un proceso similar, por eso es que yo creo que al escuchar este concepto de hispanización lo relacionamos mucho con el concepto de romanización, porque es un proceso de colonización en diferentes aspectos que engloban pues a un territorio, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en esta sesión y pues les pido de favor que presten mucha atención, que tomen apuntes y que de igual manera como les he comentado en cada una de las sesiones, se sientan con la confianza de dejar algún comentario, alguna aportación en la caja de comentarios pues, de este video. Así que pues vamos a iniciar y primeramente tenemos una introducción un poquito más breve sobre lo que es el español de América y aquí tenemos los orígenes que nos comenta esto, que el español llegó a América con la colonización en 1492. O sea, si los españoles no hubieran llegado a América en 1492, realmente aquí en América estaríamos hablando las lenguas indígenas, ¿sí? No estaríamos hablando el español. Y lo cierto es que el hecho de que los españoles no hubieran llegado al continente americano, no solamente hubiera repercutido en la lengua que hablamos hoy en día, sino que también hubiera repercutido en otros aspectos muy importantes como lo es la religión, ¿sí? Nosotros no conoceríamos el catolicismo, no conoceríamos el cristianismo, quizá nosotros rendiríamos culto a los dioses aztecas, a los dioses mayas, al sol, a la luna, como anteriormente lo hacíamos pueblos indígenas. También no tendríamos la misma cultura, no tendríamos la misma alimentación, no tendríamos tampoco incluso las mismas enfermedades o problemas de salud, porque, bueno, malamente, ¿verdad? Los españoles cuando llegan aquí al continente americano, pues también traen, ¿sí? Enfermedades que antes no se producían aquí, como lo es la gripa.
¿sí? Entonces, tampoco conoceríamos o no tendríamos, no padeceríamos de enfermedades que hoy en día padeceríamos. Pero también otro hecho importante es que no tendríamos la tecnología que hoy en día tenemos. De tecnología me refiero a materiales, a herramientas que usamos en nuestro día a día. No me refiero a cuestiones digitales, claro, también hubieran tenido su repercusión, pero yo me refiero más a cuestiones o materiales que utilizamos en el día a día, porque de hecho hay un libro que a mí me gusta mucho, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues sí lo venden en librerías como Gandhi, como La Ventana y entre otras. Y cuando, bueno, ese libro trata sobre la conquista de América. Y no lo leí completo, leí algunos capítulos y la verdad con los capítulos que leí están muy interesantes. Y algo que me gustó mucho que comentaba el autor en ese libro es que él decía que realmente lo que conquistó a los indígenas, a los pueblos indígenas de América, no fue tanto, no fue tanto como que la estrategia militar o la cantidad del ejército que venía aquí al continente americano para conquistarlo, sino que lo que realmente conquistó América fue la modernidad que traía consigo los españoles, porque a mí me gustó mucho cómo lo relataba el autor, y él lo relataba de esta manera, de que cuando los indígenas ven que llegan los españoles y llegan con sus grandes barcos, ¿sí? Con sus medios de transporte tan grandes que ellos pues no tenían estos medios de transporte, ellos tenían medios de transporte más pequeños como canoas, como pequeños botes de madera, ¿verdad? De aquella época, y ellos al ver estos grandes barcos con sus velas, no recuerdo el nombre, pero son tanques que avientan bolas de plomo, como la de los piratas, y luego todavía vieron cuando bajan los españoles y bajan con sus pistolas, con sus espadas, con sus armaduras, pues ellos se asustaron porque, o sea, para ellos era como si fueran extraterrestres o incluso algunos llegaban a pensar que era el mismo diablo con demonios, o sea, porque para ellos era asombroso todo lo que estaban viendo y les daba miedo porque era una tecnología desconocida para ellos. Y obviamente toda esta tecnología, todo este material que ellos traían, ¿sí? Pues era más avanzado que lo que ellos tenían para defenderse, ¿sí? Los indígenas, pues en aquel entonces, pues no tenían una armadura, ¿sí? No tenían a lo mejor herramienta más resistente o más avanzada para poder defenderse, porque pues en aquellas épocas ellos se defendían con lanzas, con flechas, ¿verdad? Pero ¿qué podía hacer eso ante una espada? ¿Qué podía hacer eso ante una armadura de hierro, de metal? ¿Qué podía hacer eso ante un escudo? ¿Qué podía hacer eso contra una pistola? ¿Verdad? Entonces, aquí hubo un choque, hubo un enfrentamiento entre lo moderno y lo antiguo, ¿sí? Entonces, obviamente, la modernidad que traían los españoles en su tecnología fue lo que les dio ventaja sobre los pueblos indígenas, perdón, y les dio la victoria para que ellos pudieran conquistar el territorio americano y pudieran avanzar en su exploración y en su descubrimiento de América. Entonces, realmente es muy interesante saber que eh, cada uno de los factores que determinaron la conquista de América, pero también qué hubiera pasado si los españoles no hubieran llegado a América. Como les digo, se hubiera repercutido en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, esto es algo muy importante porque si los españoles no hubieran llegado a América, nosotros no estaríamos hablando el español. ¿Ok? Entonces, obviamente la llegada de los españoles a América fue determinante para que se desarrollara un nuevo español, el español de América. Y luego aquí se menciona lo siguiente, era un español unitario y se constituyó en un punto de fusión entre diversos dialectos peninsulares,
principalmente andaluz, extremeño y castellano, lo que influyó en su desarrollo posterior. O sea, obviamente, todas las personas que llegaron a América cuando se descubre este continente, todos eran españoles, pero cada uno tenía una diferente clase social, cada uno estaba ahí por diferentes motivos que también ahorita vamos a ver, pero también otra cosa muy importante es que cada uno de ellos hablaba un español diferente, hablaba una variante del español, porque teníamos ahí mezclas de españoles de Andaluz, bueno, de Andalucía, españoles de Castilla, españoles de Sevilla, españoles del Navarro, ¿sí? Entonces, de españoles de Granada también. Entonces teníamos españoles que hablaban diferentes variantes del español, pero vamos a ver también más adelante cuál era el porcentaje de cada uno de los españoles que hablaban cada una de estas variantes del español y cuál fue la variante del español que predominó entre todo este conjunto de personas que llegaron a América, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que nuestro español de América, ¿cuál es la variante española que lo influenció más? Y ahorita eso también lo vamos a ver. Pero aquí sí es muy importante saber que, pues claro, todos hablaban el español como base o como idioma general, pero había variantes en cada una de estas personas que llegaron a América. Y luego tenemos la evolución en el nuevo territorio, en el nuevo continente. Dice, a medida que los colonos, o sea, los españoles, se establecieron, el español empezó a absorber influencias de lenguas indígenas y africanas. Este proceso dio origen a diversas variantes del español según la región, así como la creación de nuevos términos léxicos. O sea, esto quiere decir que los españoles, cuando ellos llegan a este continente, pues ellos llegan con la intención de descubrir, ¿sí?, todo lo que había en este nuevo continente y también de conocer las personas, ¿sí?, conocer el grupo de personas que vivían en este territorio. Entonces ellos al momento de involucrarse, al momento de relacionarse con los indígenas, ellos empiezan a prestarle atención a su manera de hablar, las lenguas que hablaban, ¿sí?, el léxico que tenían, las expresiones, ¿sí? Y esto da lugar a que poco a poco se empieza a mezclar el español con las lenguas indígenas y que se empiece a sembrar, ¿sí?, el, ¿cómo se dice? Se empieza a sembrar como los factores para que posteriormente se desarrolle el español de América, ¿sí? Pero sí es muy importante ver que aquí empieza la evolución, o sea, en el nuevo territorio que habían descubierto los españoles, empieza a suceder la evolución de la lengua española, ¿sí? Porque también otra cosa muy importante es que eh, no solamente los españoles dijeron, ah, bueno, pues aquí hay un nuevo continente, hay nuevos recursos con los que podemos apropiarnos, aquí hay pues nuevas culturas que podemos conocer, nuevas religiones, sino que ellos también decidieron empezar a vivir en el continente americano. Sí, y ahorita también vamos a ver cuál es la clase de personas que fueron trasladadas al continente americano para que empezaran a vivir ahí y empezaran pues a expandirse todo este grupo de personas españoles sobre el territorio americano. Y luego aquí tenemos la importancia de las variables sociales y culturales, donde se nos comenta lo siguiente. El desarrollo del español en América está íntimamente ligado a la procedencia social de los colonos. Factores como el nivel cultural, ocupaciones y la convivencia con indígenas jugaron un papel crucial en la variación y enriquecimiento del idioma. O sea, hay que saber que el español de América, que hoy nosotros conocemos, ¿sí? Eh, para que se pudiera dar,
hay que tomar en cuenta factores sociales, ¿sí? Que ahorita vamos a ir viendo a qué clase social pertenecían los españoles que llegaron a América y que posteriormente se quedaron a habitar en América, pero también vamos a ver en qué condiciones, ¿sí? A qué se dedicaban, por qué se les había mandado a vivir a América, ¿sí? Y también vamos a ver cómo se produce esta convivencia con los indígenas y qué clase de palabras, expresiones se empiezan a adoptar, ¿sí? Y cómo esto pues, da lugar a que se enriquezca el español que ellos hablaban, porque obviamente los rasgos que ellos, los españoles, adoptan, sustraen de los indígenas, posteriormente los llevan a Hispania, pero también los habitantes bueno, o los españoles que se quedan a habitar en América, ellos también sustraen o adoptan rasgos de las lenguas indígenas, ¿sí? Pero ellos se quedan a vivir aquí. Entonces, eso da lugar a que las posteriores generaciones empiecen a hablar ahora el español de América. Ahora ellos nazcan con este español y se empieza a establecer sobre todo el continente americano. Entonces son diversos factores que debemos de considerar para entender todo el desarrollo del español de América. Y ahora sí, vamos con los colonos y la conquista. Y aquí vemos un dato muy importante que es algo que les quería platicar, solamente denme un minuto. Ok, fue menos de un minuto. Aquí vemos los orígenes de los colonos que llegaron a América, de dónde venían ellos. Y menciona esto, entre 1492 y 1580 se estima que un 35,8% de los colonos eran de Andalucía, una provincia de Hispania, ¿sí? O sea, gran parte o una gran cantidad de los españoles que llegan a América venían de Andalucía y ahí se hablaba una variante del español. Pero luego tenemos que un 16,9% o un 17% eran extremeños, ¿sí? Que era otra variante del español, y un 15,8% eran castellanos, que venían de Castilla, ¿sí? Y aquí, como nos menciona, que predominó el andaluz y tú fue el que tuvo un mayor impacto en el español de América, creando un vínculo cultural significativo entre ambas regiones, ¿sí? Obviamente, como la mayor parte de los españoles que llegaron a América eran de Andalucía, esto pues da lugar a que el español que se empieza a desarrollar posteriormente tuviera gran influencia, tuviera muchos rasgos del español de Andalucía. Y esto, pues indirectamente genera una conexión entre ambas regiones, ¿sí? Genera que ambas se identifiquen porque hablan la misma clase de español, ¿sí? O que tienen los mismos rasgos en cuestión de la fonética, en cuestión de la gramática, en cuestión del léxico, con algunas excepciones que, pues, los españoles que habitaron aquí en América adoptaron de los indígenas directamente. Pero tenemos primeramente que o más bien, que los colonos que llegaron a América entre 1492 y 1580 tenían estos orígenes, venían de estas provincias, de estos territorios de Hispania. Y otra cosa muy importante aquí es que lo primero que menciona que entre 1492 y 1580, ¿sí? O sea, casi 100 años en donde estuvieron llegando, llegando españoles al continente americano. O sea, la primera parte que llegó cuando se descubre América no fueron los únicos que se quedaron a habitar en el continente americano, sino que obviamente Cristóbal Colón regresa a Hispania, da la noticia del descubrimiento de este nuevo continente y lo que hacen los reyes es que mandan personas que exploren, que investiguen este nuevo continente, pero también otros que se vayan a vivir a
continente para que empiece todo este proceso de colonización. Pero fue un proceso de casi 100 años donde estuvieron llegando españoles, españoles yendo, viniendo, yendo, viniendo, y por eso es que también surge este enriquecimiento en el español, porque tenemos personas españoles que llegaron a América, adoptaron rasgos, ¿sí? De América, en cuestión de la lengua, cultura, religión y entre más cosas, y luego se las llevan a España y empiezan a enriquecer la cultura hispánica, la lengua hispánica y todo lo demás de Hispania, y pues se da todo este intercambio de diferentes continentes, ¿no? Entonces también es muy importante aclarar esto porque también más adelante vamos a ver que tuvo su impacto en el desarrollo del español de América. Y luego tenemos lo que es la distribución geográfica, que aquí menciona que los colonizadores se establecieron principalmente en zonas costeras y relativamente aisladas. Perdón, la diversidad de dialectos peninsulares lo siento, disculpen, se mezcló en estas áreas, formando un español característico impulsado por los andaluces y castellanos en convivencia. O sea, los españoles fueron muy estratégicos en el punto en el que eh, tenían que arribar y habitar, que fue en las zonas costeras, porque recordemos que ellos llegaban en barco. Entonces ellos tenían que llegar a estas zonas costeras donde tenían que, eh, ¿cómo se dice? Estacionar, por así decirlo, sus naves, sus barcos, para posteriormente volver a montarse en ellas y regresar a España. Por lo que vemos que su ubicación geográfica era sobre las zonas costeras de América. ¿Sí? Ellos no se adentraban más para habitar en América porque sabían que tenían que volver a España para dar todas las noticias, para llevar todo lo que ellos extraían de los diferentes aspectos del continente y llevarlos a España. Entonces, por eso es que ellos tomaron esta decisión estratégica de quedarse en las zonas costeras. Y luego tenemos la clasificación social de los emigrantes. Menciona aquí la población colonizadora era mayoritariamente de clases medias urbanas, compuesta por segundones, artesanos y familias desposeídas. Este estrato social tuvo un español menos rústico y abierto a cambios lingüísticos, facilitando la absorción, perdón, de influencias locales. O sea, aquí vemos la condición social de los españoles que llegaron a América, ¿sí? Primeramente, una característica de los españoles que llegaron a América es que eran de clase media, por lo tanto era el segundo grupo social detrás de la clase noble. Recordemos que la clase noble era este grupo de personas que poseían riqueza, ¿sí? Y poseían distintos o diferentes territorios y luego de ellos seguía la clase media. Entonces, los españoles que iban a América y que se quedaban a habitar ahí, pues eran de la clase media y algunos se dedicaban a la artesanía, mientras otras eran familias que se les quitaba sus bienes, se les quitaba sus propiedades y pues eran enviados a habitar a el continente americano. Otro grupo de personas que también, de los españoles que también fueron enviados a vivir en el continente americano, eran algunos, eran como tipo criminales expulsados y que por sus delitos tenían que, o por sus penas, tenían que irse a vivir al continente americano y trabajar ahí, ¿sí? O sea, era como una especie de castigo, por así decirlo. Entonces, a ellos también se les mandaba al continente americano. Y todo este conjunto de personas españolas fueron los que en su mayoría habitaba el continente americano y pues ellos sabían que tenían que estar abiertos, tenían que estar dispuestos a adaptarse en todos los sentidos a este nuevo territorio si querían sobrevivir, si querían desarrollarse como familia, si querían expandirse y lograr pues todo este proceso de hispanización y de colonización. Entonces, por lo tanto,
es que tienen ellos que abrirse a estos cambios lingüísticos, donde saben que tienen que entender las lenguas indígenas, adoptar rasgos de estas lenguas para poder sobrevivir, ¿sí? Porque pues ellos al estar ahí en el continente americano estaban expuestos a convivir diariamente con los pueblos indígenas. Y posteriormente tenemos ahora sí lo que es la formación del español de América. Y aquí vamos a empezar a ver cuál fue la influencia que tuvo el español de Andalucía con, eh, con el español que se empezó a desarrollar en América. Y aquí me comenta lo siguiente, la emigración de colonos andaluces fue crucial para el desarrollo del español en América, ya que casi el 53% de los colonizadores procedían de Andalucía. Esta influencia se evidencia en rasgos fonéticos y léxicos que se han perpetuado en varias regiones de habla hispana en el continente americano. O sea, donde mayormente hubo influencia andaluza en el español que se estaba gestando en América fue en rasgos fonéticos, en cuestiones de pronunciación de letras y palabras, pero también en el léxico, en los léxicos, en las palabras que se adoptaron de las lenguas indígenas al español y en expresiones también, que ahorita ya vamos a empezar a verlo. Y aquí comenta sobre el contacto con las lenguas indígenas. El contacto con las lenguas nativas resultó una significativa contribución léxica al español americano. Y aquí ya nos da ejemplos de las palabras que el español adoptó de los indígenas y se agregaron al léxico o al vocabulario español, como lo es palabras como maíz, huracán, tabaco, chocolate, molcajete, metate, arroz, o sea, todas estas palabras, ¿sí? Vienen de estas lenguas nativas, ¿sí? Se adoptaron de estos pueblos indígenas. Y aquí menciona que son ejemplos de indigenismos que se integraron al léxico español, enriqueciendo el idioma con términos y conceptos autóctonos. O sea, esto es importante porque, eh, si se fijan, son palabras de uso diario y ellos tenían que conocerlas porque sabían que era muy importante para que pudieran sobrevivir. En este caso, para que pudieran identificar qué podían comer, qué no podían comer, cómo podían preparar sus alimentos, ¿sí? Y pues todo esto les ayudó, este contacto con las lenguas indígenas les ayudó para poder desarrollarse dentro del continente americano. Solamente estoy viendo aquí mis apuntes para asegurarme que no se me pase ningún punto, ¿no? Creo que no, creo que vamos muy bien. Y, ok, bueno, ahí creo que ya estamos pasándonos un punto muy importante. Bueno, con esto, aquí hay algunos rasgos que me gustaría comentar que, eh, que fueron, o sea, rasgos del español de Andalucía que se consideraron, se tomaron en cuenta con este español americano que se estaba desarrollando, pero que después cambiaron, se evolucionaron y que ya se dejaron de lado, ¿ok? Uno de ellos tiene que ver con lo que fue el uso de, o más bien la reducción de las letras sibilantes. Las letras sibilantes son aquellas letras, de hecho ya lo comentamos en la clase pasada, son aquellas letras que cuando se pronuncian pareciera que estás emitiendo un silbido, ¿sí? Principalmente son aquellas letras como la S, la C de casa, la Z, que al momento en que nosotros las pronunciamos, pareciera que vamos a empezar a emitir un silbido, por eso se le dice silibante, sí, es silibante, sí. Y aquí en mis apuntes tengo los siguientes datos. Dice, los fonemas o los sonidos como la S y la Z, ¿sí? Este, se escribían con doble S y con S, pero respectivamente, o sea, posteriormente,
con este desarrollo del español de América, se dejó de lado escribirlas con doble S y solamente se escribía cuando se pronunciaba la S, ya no se escribía con doble S, sino que ahora se escribía con una S, ¿ok? Y esta S era sorda. ¿A qué nos referimos con que era sorda? Que es una S que no se pronunciaba aisladamente, sino que se pronunciaba acompañada de vocales, como por ejemplo casa, ¿sí? La S, si ustedes se fijan, pasa como desapercibida, porque está en medio entre dos vocales, dos A, y las letras que más resaltan en la pronunciación de esta palabra son las vocales. Entonces, si nosotros decimos casa, la S sí se escucha, pero pasa desapercibida porque la que tiene mayor pronunciación son las vocales, ¿ok? Y luego tenemos que también o sea, del español de Andalucía, ¿sí? Se utilizaban la letra la cedilla, que es esta S que parece que tiene como una coma en la parte de abajo, y la Z española, que estas se pronunciaban con la cedilla, con como Crespo, mm, como por ejemplo canción. Canción, si era escrita con cedilla, se tenía que pronunciar canción, canción, con TS. Y palabras escritas con la Z española, no sé, supongamos un ejemplo, zanahoria, se tenía que pronunciar con DS, ¿sí? Como zanahoria, zanahoria, ¿sí? Entonces, eran escritas de esta manera para que se pudiera pronunciar y se pudiera diferenciar la pronunciación de la C, la cedilla, la C de casa, la Z española y la S de sal. O sea que estas palabras que parecían o que eran silibantes tuvieran su manera de diferenciarse a través de la pronunciación. Eso era con el español de Andalucía, que también se comenzó a hacer con el español que se empezó a desarrollar en América, pero ya posteriormente se deja de lado estas cuatro maneras de diferenciar estas letras silibantes y lo que se empieza a hacer es que ya, eh, pues ya eran pronunciadas como una S, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día nosotros si decimos casa, canción, zanahoria, pues o sea, el sonido que emitimos al momento de pronunciar cada una de estas letras, el sonido que emitimos es parecido, similar al de una S. Y este es el cambio que surge ahora en el español de América que se empieza a desarrollar en el continente y esto da lugar al fenómeno llamado ceseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora todas estas letras se pronuncian como si fueran una S, ¿ok? Otro rasgo muy importante de Andalucía, del español de Andalucía, que también se adoptó en el español que se estaba desarrollando en América y que posteriormente se cambió, fue la pronunciación de la letra X. Anteriormente, ¿sí? En el siglo XV, la X era pronunciada con sh, como, mm, no sé si ustedes, han escuchado cómo hablan los sonorenses, en específico de Hermosillo. Eh, ellos suelen hablar con la con la sh. Sí, por ejemplo, si ellos dicen percherón, percherón, lo dicen percherón, ¿sí? O sea, tienen muy marcado la pronunciación de la sh, o sea, de la S y la H, ¿ok? Les comento esto porque cuando una palabra, en el español de Andalucía, cuando una palabra llevaba la letra X, no se pronunciaba la X como hoy en día nosotros lo pronunciamos, sino que se pronunciaba como una sh. O sea, por ejemplo, si en aquel entonces hubieran utilizado el nombre de México, no lo hubieran pronunciado como México, lo hubieran pronunciado como México, ¿sí? O como Xochimilco, ¿sí? O
Sí, o sea, como ese claro, esos ejemplos donde había palabras que llevaban la X y se pronunciaban con la sh, pero posteriormente esta característica se deja de lado porque la pronunciación de la sh se utilizaba tanto para la X, la G y la J. Entonces ahora que se estaba desarrollando este español de América, se decide que la pronunciación de la X se relaje, o sea, que se vuelva más suave, más tranquila, y es por eso que ahora la X se pronuncia como si fuera una G o una J. Como por ejemplo México, ahora suena como una G o una J, ¿verdad? Entonces, se da este cambio y se deja de lado este rasgo que se había adoptado del español de Andalucía. Claro, sí se utilizó por un tiempo en el español de América, pero se fue dejando de lado. Y luego tenemos que también había palabras que tenían en medio la letra H y se tenían que pronunciar con la H, o sea, la H tenía sonido, la H no era sorda, pero la H al momento que se pronunciaba, se aspiraba y se escuchaba el sonido de la letra H. Pero ya ahora, con el desarrollo de este español de América, se decide cambiar la letra H por la letra F latina. ¿Sí? Como por ejemplo las palabras café y familia en el español de Andalucía se decían como cajé y familia, ¿sí? O familia, y se decide cambiar por la letra F para darle una pronunciación más tranquila, más relajada, como hoy en día nosotros lo conocemos como café, familia, que si ustedes se fijan, se hace una pronunciación y una aspiración más suave, más tranquila, y es por eso que se opta por hacer este cambio, ¿sí? Y también otra cosa muy importante es que dentro del vocabulario que, que se adoptó del andaluz, este, y que se utilizaba o se llegó a utilizar en español de América, pues había palabras como alfajor, barcina, bucaro, chinchorro, estancia, habichuela, maceta, candela o rancho, que venían del español de Andalucía y que se adoptaron ahora al español de América. Este, pero también otra cosa muy importante es que en el español de Andalucía, cuando empieza a surgir toda esta época de la colonia, se empieza a adoptar en el español de Andalucía términos de la marina, ¿sí? Términos relacionados a la navegación. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de españoles que llegan al continente americano, pues había españoles que eran marineros, que se dedicaban a esta actividad. Entonces, por esa razón es que en el español de Andalucía se empiezan a adoptar palabras, expresiones que corresponden a la actividad de los marineros, como son palabras como, y que hoy en día nosotros seguimos utilizando, que después se adoptan en el español de América, que son palabras como flete, que flete significa pago de cualquier transporte, que hoy en día nosotros también lo utilizamos, principalmente cuando vamos a mover algún mueble, alguna máquina, que es un servicio que contratamos para que se traslade ese inmueble, ¿no? Y luego tenemos otra expresión, o bueno, más bien palabra, que se adoptó al español de Andalucía, que fue la palabra aparejo, que significa conjunto de cosas, y también lo que es la palabra colgar, que significa amarrar, ¿sí? Obviamente los marineros lo utilizaban para decir colgar el ancla, ¿verdad? O sea, amarra el ancla para que el barco esté firme. O sea, todas estas palabras que se dieron por la actividad marina, ¿sí? Se adoptan al español de Andalucía y son palabras que hoy en día nosotros pues seguimos utilizando. Y también otra cosa muy importante sobre el español de Andalucía es que también aquí se utiliza del español de Andalucía,
tenemos lo que es el voceo, ¿sí? O esta expresión de vuestra merced para referirse a usted o ustedes, ¿sí? Pero en el español de América ahora se le empieza a dar preferencia ya directamente al usted o ustedes y también se deja de lado lo que es el vos o a vuestra merced, ¿ok? Y muy bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto. Ya vimos qué rasgos del español de Andalucía se adoptaron al español de América y con el transcurso de los años se fueron dejando de lado, pero ahora tenemos también lo que es la criollización lingüística, que este proceso de criollización lingüística es principalmente cuando los españoles nacidos ahora en el continente americano, que no eran españoles, eh, como tal originales de sangre o originales del continente europeo, sino que ahora eran una mezcla entre españoles e indígenas o españoles que nacen directamente en el continente americano. Ahora ellos empiezan a adaptar este nuevo español de América que se estaba desarrollando. Y aquí comenta lo siguiente: la creolización es el proceso mediante el cual se consolida una modalidad del español en América en el siglo XVII, dando lugar a una lengua reconocible y propia. O sea, ya para este punto, ¿sí? Ya para que estas nuevas generaciones de criollos adoptaran este español de América es porque ya era un español americano oficial, reconocido, sí, característico, que tenía sus propios rasgos, que tenía su propia fonética, su propia gramática, su propio léxico. Ya ahora sí era un español que oficialmente se podía reconocer como un español de América. Y aquí comenta también, este fenómeno se caracteriza por la integración de rasgos léxicos, fonéticos y morfosintácticos de las culturas indígenas y la impronta andaluza en el habla cotidiana. ¿Ok? Y ya tenemos ahora sí los últimos puntos que tienen que ver con los dialectos y variantes del español en América. Primeramente tenemos la diversidad dialectal en América, que aquí nos menciona que el español en América presenta una notable diversidad dialectal influenciada por variables como el origen de los colonos, el contacto con lenguas indígenas y las diferencias sociales. Este fenómeno se manifiesta en variaciones fonéticas, léxicas y gramaticales que enriquecen la lengua y evidencian su evolución en el nuevo. O sea, aquí es simplemente aclarar y recordar que en América había una diversidad dialectal, ¿sí? O sea, como tal, ya se estaba desarrollando y se estaba reconociendo a manera general el español de América, pero seguía existiendo variantes del español de América, porque recordemos que a América, los colonos que llegan eran de diferentes partes de Hispania, ¿sí? Entonces es por eso que en todo el continente americano había diferentes variantes del español, ¿sí? Y es por eso que al principio yo les decía, a español de América no me refiero al español de México, sino me refiero a toda la clase de españoles, toda la clase de variantes que se hablan en el continente americano hoy en día. Y aquí tenemos las clasificaciones por zonas. Aquí se menciona que las clasificaciones del español en América se han estructurado según sus rasgos lingüísticos y geográficos. Estudios como los de Enríquez, Ureña y Menéndez Pidal, autores, eh, investigadores sobre la lengua el español de América, destacan zonas influenciadas por diversos dialectos peninsulares, así como el impacto de los pueblos indígenas en la formación dialectal de la región. De hecho, aquí yo tengo el dato de cómo fue esta distribución geográfica, de acuerdo a las variantes del español que se hablaban sobre todo el continente americano. Y aquí lo tengo primeramente que para Enrique Sureña, por ejemplo, es determinante el papel de los sustratos indígenas, lo que lleva a dividir el continente americano en 5 zonas influidas respectivamente por el náhuatl, el caraíbe, el quechua, el mapuche y el guaraní. O sea, este autor dividía el continente americano de acuerdo a la influencia de las lenguas indígenas que hubo en el español.
Entonces, por eso él la divide en 5 zonas que tiene que ver con las 5 lenguas indígenas que más influenciaron en el español de América, que fue el náhuatl, el caraíbe, el quechua, el mapuche y el guaraní. Luego tenemos otro autor que propuso las clasificaciones basadas en rasgos lingüísticos, fonéticos principalmente, pero también morfosintácticos y léxicos. Y debido a estos rasgos, este autor llamado Menéndez Pidal, él distinguió en 12 zonas el continente americano y otros los distinguieron en 8 zonas, ¿sí? Y hasta que posteriormente, ahora sí, ya se clasificó el continente americano, hablando geográficamente por países, los países que hoy en día nosotros conocemos. Y ya por último tenemos, ahora sí ya último, de esta presentación, porque ahorita también les voy a mostrar otra información, así de manera rápida. Tenemos el impacto de las lenguas indígenas y africanas. Aquí se comenta esto, que las lenguas indígenas han dejado una huella indeleble en el español de América, introduciendo vocabulario y ciertos aspectos fonéticos. Además, la llegada de poblaciones africanas influyó en la lengua, contribuyendo a la formación de variantes únicas como el afroespañol y enriqueciendo el léxico y la pronunciación en diversas regiones. Ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a ver cuál fue la influencia africana en el español de América, pero sí tuvo su influencia. ¿Por qué? Porque los españoles al llegar al continente americano, ellos traían esclavos africanos que los dejaron en el continente americano para que trabajaran, para que ayudaran a todo este proceso de colonización y obviamente no se pudo evitar la mezcla con, con los pueblos indígenas y también con los españoles que ya estaban desarrollándose en el continente americano. Y esta mezcla no solamente fue a nivel étnico, sino que también fue una mezcla a nivel lingüística, a nivel cultural. Entonces, por eso es que también en el español de América que hoy en día nosotros hablamos, hay cierta influencia africana, pero ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder ver. Y bueno, ya nada más para concluir, vamos a la última parte de esta clase y ya posteriormente les explico la evidencia. Y aquí de manera breve vamos a ver este esquema en donde tenemos algunos puntos sobre eh, ahora sí como regresando a lo que fue el siglo de oro en Hispania, ahora sí nos regresamos a casa, regresamos donde todo comenzó en Hispania, este, vamos a ver de manera breve cuál era la conciencia, el conocimiento lingüístico, la percepción sobre la lingüística en el siglo de oro, en esta época en donde a partir del siglo XVI, siglo XVII, en donde se empieza a apreciar la lingüística debido a diversos detalles que ahorita vamos a ver. Nada más déjenme aquí, a ver, creo que acá. Ok, primeramente, aquí podemos ver el español, podemos ver que en el siglo de oro el español era considerado como una lengua de prestigio. ¿Por qué? Por diversos aspectos, como por ejemplo la anécdota de Carlos V defendiendo el español en Roma. O sea, Carlos V defendió el idioma español en Roma, este, a través de un discurso que dio en el año 1536, en donde él defendió la importancia del español, no solamente como una lengua nativa de Hispania, sino como una lengua que podía empezar a utilizarse de manera general en diferentes continentes. Y pues nosotros podemos ver que pues no estuvo tan errado, porque pues sí se le empezó a dar el uso en otro continente que es en donde nosotros estamos, el continente americano. Y luego también tenemos otro factor como lo es la consolidación del español como lengua internacional, que aquí nos menciona que el español comenzó a consolidarse como lengua internacional junto al francés y el italiano. Y esto es cierto, ¿sí? El español, al igual que el francés y el italiano, hoy en día, y al igual que el inglés, hoy en día son lenguas, son idiomas que se consideran internacionales porque se hablan en más de un continente.
Y tenemos también el uso literario y político que se le daba al español en el siglo de oro. Dice, en el siglo de oro el español era utilizado en la literatura y la política, reflejando su importancia y seguridad en la época. Recordemos que para esta época las obras literarias que se escribían ya eran escritas en español, ya sea castellano, ya sea el español de Andalucía, ya sea el español de Sevilla, ya sea el español alguna variante de Hispania, pero ya todas eran escritas en español. Ya se dejaba de lado el latín, ya se dejaba de lado el árabe, ya se dejaba de lado el italiano y se empezaba a escribir obras del siglo de oro en español. Y también se utilizaba para trámites políticos. Y luego tenemos qué se entendía en aquel entonces como conciencia lingüística. Y de manera interna, tenemos que, ay, nada más que aquí no me deja ver bien. Dice, se distingue como lingüística interna, que es el conocimiento inconsciente de la estructura del lenguaje, y la conciencia lingüística externa, que son las actitudes y valoraciones sobre la lengua. O sea, que hay dos conciencias que uno puede desarrollar sobre la lingüística. Primeramente es que uno primeramente aprende sobre la lingüística de manera inconsciente, debido a que en tu entorno se habla cierta lengua y uno va comprendiendo, va aprendiendo cómo hablarla, pero también uno va comprendiendo las reglas, las estructuras, las características que son parte de esa lengua. Pero luego tenemos esta conciencia externa en donde otros, a través de escuchar cómo hablamos, de nuestras expresiones, de cómo utilizamos el lenguaje, otros pueden tomar ciertas actitudes y valoraciones sobre nuestra lengua. Por eso es que puede la conciencia lingüística puede ser de manera interna y de manera externa. Y así es como se percibía durante el siglo de oro. Dice aquí, seguridad en la importancia del español en el siglo de oro. En el siglo de oro existía una gran seguridad sobre la importancia del español, lo que reflejaba su uso literario y político. Sí, o sea, internamente se reconocía el español como una lengua importante y esto se quería lograr a nivel internacional. Y luego tenemos el uso literario y político del español en el siglo de oro. Dice, en el siglo de oro el español era utilizado en la literatura y la política, reflejando su importancia y seguridad en la época, ¿sí? Y luego tenemos el origen del español, que aquí se mencionan tres posturas sobre el origen del español. Una es que tuvo su origen en el latín, que de hecho sí, el español, recordemos que el español sí tiene influencias y sus bases en el latín, porque recordemos que esta era la lengua que se hablaba cuando el Imperio Romano, ¿sí?, conquistó Hispania y, Hispania se transformó en la Hispania romana. Pero también tenemos lo que es la teoría tubalista, que pues básicamente esta teoría de lo que se encarga es explicar que el español fue una lengua que se dio totalmente en la península ibérica, ¿sí? Lo cual también tiene tiene mm, su cierto punto de validación porque todavía el español que se hablaba para esta época todavía tenía rasgos de los pueblos prerromanos, de los pueblos que habitaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, como los pueblos vascos, ¿sí? Los pueblos vascos, o más bien, había rasgos de los pueblos vascos, perdón, en el español que se hablaba para esta época del siglo de oro. De hecho, todavía yo sigo a un youtuber que él ha dicho públicamente que él se considera que él habla un español vasco, ¿sí? Porque él conoce de la historia y sabe que hay ciertos rasgos de su español que tienen que ver con los pueblos vascos, ciertas características. Y luego tenemos
que el español fue una mezcla del latín y de las lenguas indígenas, que también tiene su cierto punto de validación, porque todavía cuando llega el Imperio Romano y conquista Hispania, todavía había esta mezcla del latín y de las lenguas indígenas que se siguió preservando durante los siguientes desarrollos de la lengua española. Y luego tenemos el origen latino del español, que la mayoría defendía que el español tenía un origen latino, con variantes que atribuían su evolución a los godos o a su diferenciación temprana del latín. Y luego tenemos de nuevo la teoría tubalista del origen del español, que algunos creían que el español era la lengua primitiva de la península ibérica, derivada de Tubal, nieto de Noé, que fue lo que les comentaba ahorita. Y luego tenemos ciertas actitudes hacia la lengua española, como lo es la consolidación del castellano como sinónimo del español. O sea, hoy en día nosotros cuando decimos que hablamos español, algunos pueden decir, ah, o sea, hablas castellano. ¿Por qué? Porque se da, en esta época se da esta percepción de que el español y el castellano son similares, ¿sí? Porque comparten ciertos rasgos característicos. Y luego aquí menciona que se tiene esta visión de la grandeza del español, porque en el siglo de oro existía una visión de grandeza del español destacando características como su elegancia, riqueza y nobleza. Y esto es algo muy importante porque el español ya no era solamente utilizado para el habla diaria, sino que era utilizado para cuestiones políticas. Y obviamente el español que se utilizaba de manera escrita tenía que tener esta elegancia, tenía que tener esta formalidad, ¿sí? Y también tenía que ser un español rico y noble porque era utilizado para la literatura. Entonces tenía que tener toda esta riqueza en cuestión de vocabulario, en cuestión de la gramática. Entonces, por eso se empieza a ver el español como una lengua prometedora, una lengua que iba a tener su grandeza en los posteriores años. Y luego tenemos las diferencias en la normativización lingüística entre España y Francia. Dice, a diferencia de Francia, donde había una gran normativización lingüística, en España se mantenía una actitud más flexible. O sea, en España, o bueno, más bien en la lengua española, había mayor flexibilidad de que hubiera cambios. De hecho, todavía hasta el día de hoy sigue habiendo cambios. ¿Por qué? Porque la lengua indirectamente evoluciona. Entonces, eh, sí o sí, seguirán habiendo cambios, por lo que en esta época ya había esta conciencia de que el español va a seguirse. Si queremos que el español sea internacional, es obvio que va a seguir pasando por diversos cambios y evoluciones porque queremos que el español se expanda, que sea internacional. Entonces había esta flexibilidad en español a comparación de otras lenguas donde no había esta flexibilidad. Y luego tenemos la conciencia estilística y de la escritura, en donde había esta postura de Juan Valdés sobre la escritura, en donde él defendía escribir como se habla, promoviendo la naturalidad y la claridad. Y luego tenemos el estilo barroco en la escritura, en contraste, donde se caracterizó por la ornamentación y el uso elaborado del lenguaje con autores como Góngora y Quevedo. Y aquí es donde empieza a ver esta distinción entre un español formal e informal, en donde había esta clase de autores en donde ellos decían, no, el español, así como se habla, así se tiene que escribir, porque esto da a que la persona que quiera expresarse se exprese de manera natural, de manera clara. Pero hay quienes defendían la postura de que no, el español es un español elegante, es un español bello, entonces se tiene que escribir con cuidado, se tiene que escribir de una manera elaborada, de una manera muy formal, para que no pierda su prestigio, para que no pierda su percepción o su sí, la percepción que tiene las personas sobre un español elegante. Y estas son pues las diferentes ideas que se tenía de la lingüística española durante este siglo de oro, en donde hubo todo este auge, todo este desarrollo de obras literarias, del español como herramienta o como medio para trámites políticos, trámites legales, y por eso es que el español empieza a cobrar pues empieza la gente que conocía el español empieza a cobrar estas diferentes conciencias o ideas sobre la lingüística durante esta época. Y bueno, ya ahora sí, ya para concluir,
Solamente les voy a explicar de manera rápida la evidencia de aprendizaje número 4. Ya no más nos falta una, se los voy a explicar en las siguientes sesiones, pero en esta evidencia de aprendizaje 4 les voy a pedir que me hagan una presentación digital sobre la hispanización de América. Yo quiero que ustedes me investiguen cómo fue todo este proceso de hispanización en América, en aspectos sociales, en aspectos culturales, en aspectos de la educación, de la religión, economía y de la lingüística. ¿Sí? ¿Para qué? Para que su presentación esté completa y también ustedes tengan un mayor conocimiento de cómo fue todo este proceso de hispanización. De hecho, creo que durante la unidad número 2 realizaron una evidencia o una actividad parecida sobre el proceso de romanización, pero aquí les voy a pedir que lo hagan ahora sobre el proceso de hispanización en América. La presentación digital lo pueden utilizar, la pueden hacer más bien en Canva, en Geniali, en PowerPoint o en plantillas de Google también. Ustedes son libres de utilizar la herramienta que quieran. Solamente sí es importante que me agreguen información de cada uno de estos aspectos para que ustedes tengan un panorama general de todo este proceso y que también vaya acompañado de imágenes. Yo les recomiendo que si van a utilizar plataformas digitales de Internet, escojan plantillas o diseños acordes pues a lo que están hablando. Sí, como les comentaba en la sesión pasada donde les pedí que me hicieran una infografía, pues yo no quiero que me hagan, me escojan un diseño de enfermería, de tecnología, si están hablando de cuestiones históricas. Entonces, si escojan un diseño acorde y ya que tengan su presentación lista con la información, traten de que la información sea breve, sea concisa, y que vaya acompañada de imágenes relacionadas a la información. Ya que tengan su presentación lista, lo que van a hacer es que pueden ustedes, si lo hacen en plataformas digitales, de hecho sí les recomiendo más que lo hagan en plataformas digitales, por lo siguiente, si lo hacen en Canva o en Geniali, compártanme el link de su presentación y péguenlo aquí, ahí, aquí donde está el título y los aspectos a considerar para la elaboración de su evidencia. Péguenme el enlace para yo nada más darle clic y meterme en la presentación. Este, en caso de que no utilicen herramientas digitales de Internet y lo hagan en PowerPoint, tómenle captura a cada diapositiva y péguenmelo en el documento. O lo que pueden hacer es que ahí mismo en el PowerPoint me agreguen la portada, el contenido de la presentación y la bibliografía, como ustedes quieran. Lo importante es que me entreguen la evidencia para yo poder evaluárselas. Y pues ya nada más agregan la bibliografía, que ya saben, en formato APA, y sería todo. Entonces, pues esta va a ser la evidencia. Ya ahí en la plataforma les estaré indicando cuándo se entrega y les voy a estar recordando las instrucciones. Y pues bueno, pues esto sería todo por esta sesión. Espero que les haya gustado, que hayan puesto atención y cualquier cosa sobre la evidencia me pueden mandar mensaje por correo por WhatsApp y ahí les estaré contestando. Sin más que decir, me despido y pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos.